en el auditorio de la Universidad Monte Ávila, los retos del constitucionalismo venezolano ante los actos constituyentes y la nueva Constitución. Yo elegí el tema de la propuesta de texto constitucional de la República Bolivariana de Venezuela, que es un proyecto de constitución que ha empezado a circular hace algún tiempo y que de su lectura uno puede concluir en primer lugar que no es una constitución. No reúne ninguno de los requisitos ni los extremos, tanto de las constituciones liberales como de las constituciones autoritarias, para que sea considerada una constitución, sino más bien es una hoja de ruta, un camino de ruta, de lo que empezó por ser el libro rojo de Chávez, para seguir con el proyecto de reforma constitucional de Chávez fracasado y en las nuevas leyes de la patria. El proyecto filtrado, que a mí me cuesta creer que sea el proyecto de la Asamblea Nacional Constituyente, es una reforma de la Constitución de 1999. Se reforma su prólogo, se reforman una cantidad de artículos y sobre todo se cambia totalmente lo que debía ser el concepto de Constitución. Gracias. ¿Se oye ahí? Gracias. Cuando uno ve el párrafo final del prólogo, de este proyecto de prólogo, se encuentra que dice que en ejercicio de nuestro poder originario representado por la Asamblea Nacional Constituyente, es decir, el poder constituyente originario necesita representación. ¿Por qué dice eso? Y agregando, mediante el voto libre y en referendo democrático, como pueblo consciente, compartiendo y decidiendo a constituirnos en patria bolivariana socialista y ser luz del mundo, decretamos el siguiente texto constitucional. ¿Dónde está la trampa? La trampa está en dos cosas. En primer lugar, en pretender hacer ver que la Constitución, el proyecto de Constitución va a ser aprobado en un referéndum. Porque cuando uno va a los artículos finales sobre el poder constituyente originario, expresamente elimina cualquier referencia a votación o a aprobación mediante referéndum del proyecto de Constitución. O sea, ya al inicio hay un cazabobo para aquel que crea que este proyecto de Constitución va a ser aprobado por el pueblo. Nosotros tenemos que ir necesariamente a ciertos conceptos básicos. Los académicos interesados en el constitucionalismo como concepto normativo tienden a dicotomizar la materia. Hay constitucionalismo liberal, que es el familiar en Occidente, con un núcleo central constituido por los derechos humanos, y el autogobierno implementado a través de varios medios e instituciones. Y existen los gobiernos autocráticos, como los que soportamos en la actualidad, que rechazan los derechos humanos y gobiernan de acuerdo a su propia voluntad, sin ningún sometimiento a la ley ni a la Constitución,
así como tampoco obedecen a estos principios las instituciones a través de las cuales ejercen el gobierno, por llamarlo de alguna manera. Nosotros tenemos que entender que el constitucionalismo tiene una cualidad esencial. Es la limitación legal a que está sometido el gobierno. Es la antítesis de la norma arbitraria, su oposición al gobierno despótico, el gobierno de la voluntad en vez del gobierno de la ley. Todo gobierno constitucional es por definición un gobierno limitado. Su naturaleza está en la propia Constitución, que es la que limita al gobierno. La Constitución de 1999, en contraposición al proyecto que está circulando, se caracteriza por establecer un sistema de gobierno, define los poderes públicos y sus funciones, así como la de sus instituciones, provee límites sustanciales en su funcionamiento, regula las relaciones entre instituciones y la gente, poniendo el centro en el respeto instituido de los derechos humanos y de las obligaciones del Estado de protegerlos. Esto es lo que establece la Constitución del 99. Sin embargo, ¿qué es lo que ha sucedido? Lo que refleja el proyecto de Constitución. Gobierno autoritario, gobierno que no se somete a ningún control, gobierno voluntarista. Voy a traer una anécdota que le contaba a Gonzalo hace unos días. Cuando estuve en Chile, hace unos días atrás, vi un programa de televisión realmente interesante, porque la periodista, una mujer joven, que no vivió la dictadura de Pinochet, no lograba entender lo que le decía el entrevistado, que era el último censor de Pinochet, es decir, el hombre que censuraba la prensa, la televisión, la radio, todo. Entonces la mujer le preguntaba a la periodista que por qué era tan arbitrario en los juicios y en la forma en que se había manejado la censura. El señor le explicó N veces, hasta que al final, con una cara de palo y con una cara de cinismo, le dice: mire, entiende una cosa, esa era una dictadura y yo hacía lo que me daba la gana. Yo creo que explicación más clara no hay. Eso es lo que estamos viviendo. Y quien no entienda eso, tampoco va a entender el proyecto de Constitución. Si nosotros hubiéramos cumplido con la Constitución, si la Sala Constitucional hubiera cumplido la Constitución, estaríamos en otra situación totalmente distinta. Porque la obligación tanto de la Sala Constitucional como del Tribunal Supremo y de las instituciones era desarrollar los principios fundamentales de la Constitución para que quedaran como principios duros, como principios homogéneos, como principios que deberían vincular la legislación y la actuación de cualquier gobierno presente y en el futuro. La Constitución de 1999 es expresión de valores, lo que no hace el proyecto de Constitución que tenemos en nuestras manos. Este proyecto es ideológico. No le interesan los principios, solamente el desarrollar valores que son propios del socialismo comunista. Es una constitución, un proyecto de constitución, como ya se ha señalado acá, altamente centralizado, en el cual el presidente de la República es el que va a ejercer los grandes poderes, designará a los alcaldes y a los gobernadores,
en Consejo de Ministros. Se van a limitar todo lo que ha sido los valores más importantes en la Constitución de 1999 en el texto propuesto. Así se modifica el artículo 23 sobre los derechos humanos, desaparece prácticamente todo el régimen garantista de derechos humanos. El capítulo 3 y 4 se modifica en todo lo referente a derechos políticos y civiles. Se suprime a los trabajadores del sector privado, todos serán trabajadores públicos. Se modifica el artículo 102 y siguientes de la educación, referente a la educación. Se pone término a la educación privada. La educación toda será pública, será toda del Estado. Las universidades públicas y privadas desaparecen, quedarán solamente las universidades del Estado. El artículo 108 entrega al servicio del poder comunal los medios de comunicación social, televisión, radio, prensa, etc. Se suprime el sector privado. El capítulo 7 se elimina, que son los derechos económicos. Es decir, lo que es la estructura de una constitución, a través de estas reformas, desaparece, a pesar de pretender conservar la estructura de la Constitución del 99. ¿Qué es lo que significa esto? Que se desconocen los valores, se desconocen la identidad nacional. Esta declaración de socialista hace perder la identidad nacional. El tránsito que se produce normalmente entre una nueva constitución, aunque sea a través de una Asamblea Nacional Constituyente, y las constituciones existentes, se van a caracterizar porque hay una evaluación de cuáles son los principios, cuáles son los elementos que hacen y que identifican a ese Estado. Para, a través de ese análisis y de esa discusión, ver cómo se van a incluir o se van a rechazar en la nueva Constitución. En este caso, sencillamente, desaparece. Pareciera que todo en Venezuela empieza y termina con la declaración del Estado socialista. Cuando se hace este tipo de constituciones, el riesgo es inmenso. Porque al no tener en consideración la historia, la naturaleza, la raza, es decir, todo lo que conforman el acervo nacional, se pone en riesgo el que esa nueva constitución dure muy poco o no se cumpla nunca. Y en cualquiera de los dos casos, esa constitución en manos de un déspota es el peor de los riesgos que podemos correr. Cuando uno ve el proyecto de constitución de Cuba, de la República de Cuba, y lo compara con este proyecto, no tiene nada que ver uno y otro. El proyecto cubano está en circulación, en las plazas, en los lugares públicos. El sistema de consulta que tiene Cuba es ese. Pero allí está el texto. Allí está el texto oficial de lo que se está proponiendo como la nueva Constitución. Es una Constitución socialista, es una Constitución autoritaria, es una Constitución centralista, es decir, reúne todos los requisitos y todas las condiciones de una Constitución autoritaria.
en contraposición a una constitución liberal. Pero es una constitución, está estructurada, está organizada, está bien escrita. Tiene un prólogo en el cual insta a que esa constitución se cumpla, porque si no se cumple la constitución sería catastrófico. ¿Qué es lo que hace la constitución, este proyecto nuestro? Un volador de luces. Por eso yo me niego a creer que sea un texto que se vaya a discutir o que se vaya a aprobar. No hay ninguna constancia que en la Asamblea Nacional se esté trabajando sobre un proyecto de constitución. No hay ninguna constancia que haya un grupo que esté por lo menos discutiéndolo, sino como la Asamblea Nacional que conocimos en el 98-99, por lo menos una Asamblea Nacional que estuviera discutiendo un proyecto de constitución. No hay nada, salvo las declaraciones de su amigo el jurista Escarra, ¿ah? En la cual dice que él está trabajando en un proyecto de constitución. Las segundas declaraciones que hizo, que son tremendas, es que debe introducirse en la Constitución las normativas, que la Constitución, el proyecto cubano sí los tiene, sobre lo que se debe considerar la traición a la patria y la gravedad de esos delitos, y que deberían ser más graves que los delitos que están establecidos hoy en las leyes. En conclusión, mi conclusión es que este es un proyecto que no puede ser considerado seriamente. Es un proyecto que tiene por objeto, a mi modo de ver, crear confusión y armar una discusión absurda en torno a él por parte de la oposición. Entendiendo yo como oposición incluso a los que estamos acá y que no pertenecemos a partidos políticos. Muchas gracias.